I see trees of green, red roses too. En la continuidad de Diálogo Abierto ya estamos con Eduardo Di Cola, supo ser diputado, actualmente trabajando para esta iniciativa que es el Frente Patriótico, que es una construcción plural, se está presumiendo como una construcción donde van a tener que confluir distintos sectores, peronismo, no peronismo, uno interpreta, pero precisamente en una provincia bastante complicada, en el caso de la provincia de Córdoba, de la que usted pertenece, ¿verdad? ¿Cómo encarar la situación esta de la unidad, que en definitiva es lo que se pretende como una especie de frente opositor al macrismo? Y yo siempre insisto con los números, porque en este sentido me parece que hablar de porotos es lo más clarísimo. En una provincia con el 70% de apoyo electoral a la gestión de Macri ya en 2 oportunidades, ¿no? Bueno, uno tiene que... Bueno, buenas noches, ¿qué tal, Pancho? Uno tiene que estar convencido de lo que está convencido. Uno no puede estar pensando de conformidad a lo que las encuestas le van indicando. Es cierto, desde la perspectiva que lo señalas, nos toca remar contra la corriente, evidentemente, en la opinión pública, pero también es cierto que no es para siempre, no es una cosa permanente. La opinión pública cambia porque va percibiendo realidades o porque la propia realidad la va haciendo percibir otras cuestiones. Y en el campo de las instituciones, de la democracia y la república, lo que realmente hay que valorizar la capacidad que tenemos de ordenar a la sociedad o de ayudar a su ordenamiento a partir de lo que cada uno piensa. Por eso yo, y avanzando un poquito más, no alcanzo a entender a los dirigentes del justicialismo que desde el justicialismo y desde lo que nosotros pensamos apoyan al actual gobierno. No está mal que haya gente que lo apoye, indudablemente elogiable y respetable, pero piensan de una manera distinta a la que pensamos nosotros. Lo que está mal es, a partir de lo que uno ha venido sosteniendo históricamente, a partir de lo que el justicialismo significa desde el mismo nacimiento en el país, apoyar desde esa perspectiva. Porque eso no es ayudar a la gobernabilidad, eso es ayudar a desordenar a la sociedad. Bueno, que justamente la gran excusa es tener cuidado, primero con evitar una situación de ingobernabilidad en el país, como producto, por ejemplo, de no apoyar el presupuesto nacional que actualmente está en debate. Y el otro tema es el camino de la institucionalidad. ¿En qué sentido? El planteo es, si hubiera un presidente del otro palo, tampoco sería demasiado grato, y creo que ya hemos tenido la experiencia, sí, ¿no? En su momento a Cristina Fernández de Kirchner no se le votó uno de los presupuestos, con todo lo que eso implica, ¿no? Que después hay que estar haciendo un corrimiento del presupuesto vigente, es decir, una serie de situaciones que desde el punto de vista administrativo son anómalas y que no se desearía para ninguno. Digamos, esa es más o menos la excusa o el planteo de quienes dicen vamos a apoyar el presupuesto esté como esté. Bueno, a ver. Digo, por ejemplo, para dar nombre, ¿no? Yar Llora, por ejemplo, lo ha hecho. Sí. Y ahí está la gran duda, ¿cómo es la situación del justicialismo? Que por ahí se presume como el opositor y que tiene la intención de formar un gran frente, cuando tenemos a Adriana Nazario, que en la votación del presupuesto justamente habló de la desaparición física de su marido José Manuel de la Sota y luego se retiró del recinto. Entonces nos queda la incógnita de saber si hubiera votado en contra o a favor. Y luego, bueno, los demás diputados cordobeses que por orden del gobernador Juan Schiaretti dijeron voten este presupuesto. Sí. Es un intrínculo. Sí, indudablemente, y esto genera confusión en la sociedad, evidentemente. Bueno, el desafío es tratar desde lo que uno está convencido, empezar a intentar al menos ayudar a poner claridad, porque no hay un único camino para recorrer
desde un posicionamiento político. No hay un único camino para los gobernadores que dicen que si no apoyan tal o cual medida se van a ver perjudicados en la gestión provincial. No lo hay. Porque así como hay algunos que juegan muy cerca, convencidos y hasta bailan con Macri, como en el caso de Schiaretti o en el caso de Urtubey, hay otros que se plantan, en el caso de Carlos Berna en La Pampa y de Alberto Rodríguez en San Luis, que se plantan y, por ejemplo, no aprueban el pacto fiscal. Entonces, quiere decir que no hay no hay un único camino. Cada uno va adoptando el camino que cree que es conveniente en función a lo que piensa. Bueno, nosotros estamos convencidos que esas actitudes son equivocadas. Porque además quiero recordar algo. Desde el 2015 al 2017, vamos a tomar el 2015. La elección del 2015, es cierto que Macri ganó la elección y es presidente. También es cierto que la Cámara de Diputados y de Senadores, el Congreso Nacional, el Poder Legislativo se eligió en la primera vuelta. Y en esa elección, la que ganó fue el justicialismo, Frente para la Victoria. O sea que en el Congreso nosotros teníamos legitimidad desde el aporte que había hecho la sociedad a través del sufragio. O sea que nosotros no íbamos a estar traicionando nada, ni diciendo nada distinto de lo que la sociedad había apoyado, por un lado. Por otro lado, creo que hay que, desde lo que uno piensa, con respeto a los que piensan diferente, hay que hacer un análisis de lo que está sucediendo en el país. Porque yo no alcanzo a entender a los gobernadores, en el caso de Schiaretti, por ejemplo, que aprueba medidas económicas y acompaña cuando vamos a tener un recorte, sin contar los que ya tuvimos, de más de 8.000 millones de pesos. Recortes que no tienen como contrapartida una utilización que uno pudiera decir es buena, nos lleva hacia un círculo virtuoso. Recortes que están, están yendo al pago de intereses de deudas que la sociedad no entiende hacia qué destino tiene. Ahora, hay una cuestión que a mí me invade honestamente la duda. Yo recuerdo que en su momento hablar del Fondo Monetario, hablar de endeudamiento del país a nivel externo, casi era mala palabra, pero da la impresión de que la gente, digamos, aprueba este tipo de empréstito. Es como que si uno hiciera digamos, un muestreo en la calle, sorprendería el nivel de aceptación que tiene este tipo de medidas, que también creo que la misma gente que aprobaría la medida diría, pero esto también nos endeuda a muy largo plazo, mis nietos van a terminar pagando esta deuda, pero al mismo tiempo aprueban esto y aprueban la gestión de Macri. Digo, es bastante extraño el temperamento, yo diría, del cordobés medio, ¿no? Como que hay una aceptación de los términos del gobierno nacional, aunque discrepa en su política económica. Sí. Indudablemente que al menos parte de lo que señalas es cierto. También es cierto que uno tiene la obligación de ver un poquito más allá. Claro, y mostrar otro camino en todo caso. Y mostrar otro camino y además ver un poquito más allá. Ver cuáles son las consecuencias que vamos a ir teniendo, porque no nos olvidemos que el ajuste empezó con que iba a ser el equivalente de 2 pizzas. No nos olvidemos, así se decía, sí. No nos olvidemos que dijeron, bueno, el primer semestre dejemos el segundo, el tercero, el cuarto. Ahora dicen que no va a hacer más falta endeudarse en el 2021. No nos olvidemos que nos endeudaron porque había que bajar la inflación. Estamos al borde de un ciclo hiperinflacionario. No nos olvidemos que nos dijeron que iba a ser Argentina o que se iba a propender a que fuera el supermercado del mundo, y hoy las góndolas están pobladas de artículos importados que perjudican la industria nacional. Ustedes acá seguramente deben tener alguna empresa en procedimiento de crisis o deben tener alguna empresa que ha despedido trabajadores. Yo la comprendo a la sociedad porque necesita tener fe,
porque necesita aferrarse a lo poco que le va quedando, que necesita no perder o tener esa esperanza de que el esfuerzo que está haciendo hoy será para una mejora de mañana. Esto funciona psicológicamente en la sociedad, pero nosotros tenemos que decirle, yo esto se lo digo con dolor, que el camino emprendido es sumamente equivocado y que lamentablemente vamos hacia una situación de profundización de crisis. El endeudamiento, no le demos ningún mérito al gobierno anterior. Absolutamente ningún mérito, por imperio de naturaleza, porque Dios quiso, por lo que fuere. Lo cierto es que Argentina había salido del problema de la deuda. El problema de la deuda externa y fundamentalmente con fuerte contenido en moneda extranjera, en dólares, fue el condicionante que permanentemente estuvo la democracia y fue la que provocó las crisis que en democracia tuvimos, porque esto nos llevaba a ese cepo que se nos genera la imposibilidad de conseguir dólares. Nos habíamos liberado de eso. Argentina era el país más endeudado del mundo. No solo el menos endeudado, sino el menos endeudado en moneda extranjera. Y los países quiebran cuando deben una moneda que no fabrican. El problema no son la deuda en peso, el problema es la deuda en dólares, la deuda en euros. Bueno, hemos caído y la sociedad en algún momento, no tengo ninguna duda, a pesar de que parte piensa lo que vos señalas, que en algún momento va a decir, pero ¿qué se hizo con los 130, 140 mil millones que ya nos hemos endeudado? Aparte de haberse fugado casi 60 mil millones de dólares. Hay una cuestión que más allá de esto creo que subyace en el tema de la relación nación-provincias también, y que viene a cuento de por qué los gobernadores como diría el turco Asís, del peronismo perdonable, terminan aceptando los condicionamientos de la Casa Rosada, y es el hecho de que tenemos un esquema federal que sigue siendo, digamos, centralista, a punto tal de que una de las cuestiones por las cuales aparentemente o supuestamente parte de la oposición apruebe el presupuesto es porque hay una negociación en puerta para que se le devuelva a las provincias el Fondo Solidario Sojero, a cambio de que el Fondo Solidario Sojero se reincorpore en el debate del presupuesto en Senado de la Nación. A partir de ahí es que está el compromiso de seguir apoyando el presupuesto del próximo año. Digo, también se ve que hay problemas en nuestro país de larga data, y que tienen que ver con este centralismo que no se ha podido solucionar y que sigue siendo una especie de moneda de cambio. Yo me acuerdo que en la época de Cristina Fernández, lo que decía lo que hoy es el gobierno y en ese momento era oposición, era que a los gobernadores se lo trataba con látigo y chequera. Es decir, si le hacían caso, chequera, y si no le hacían caso, látigo, y ponen el caso de la provincia de Córdoba, ¿no? Pero hoy está sucediendo exactamente lo mismo, y esto no porque lo diga un periodista perdido en el sudeste de la provincia de Córdoba, sino que lo dicen los mismos economistas, digamos, del establishment, ¿no? del palo del gobierno. Hay mucho para reformar en el país. Sí, de todas maneras una cuestión. Durante el gobierno anterior la coparticipación siempre creció, y la coparticipación no es discrecionalmente manejable. Es por ley. Es por ley y además automática. Los impuestos que son coparticipables, usted va a pagar un impuesto coparticipable, el mismo sistema distribuye. Parte va a la nación, parte va al fondo coparticipable, ese fondo coparticipable lo distribuye en porcentaje al día siguiente, en porcentaje a lo que le corresponde a cada provincia. O sea, lo que es la coparticipación es automática y esa sistemáticamente fue creciendo. Hoy la coparticipación está cayendo, porque además han hecho recortes, no solo el Fondo Sojero y otros, que si se recupera el Fondo Sojero es una parte, un cuarto o menos de los 8.000 millones que pierde Córdoba solamente. Sí. Después que hay un manejo más discrecional, a ver, si usted llega a presidente, no le va a dar más a Belleville, al sudeste cordobés, que a otro lugar, no le va a dar más prioridad, no le va a prestar más atención a su provincia. Esto ha sucedido con todos, ha sucedido con Alfonsín, ha sucedido con Menem, porque es natural, es razonable, dentro de cierto margen, lógicamente, sin abusos. Córdoba, más allá de que ha tenido enfrentamientos con el gobierno anterior,
en algunas cosas con razón y en otras sin tenerla tanto, Córdoba se ha beneficiado. Bueno, usted tiene la autopista ¿cuántas décadas se reclamaba por el tema de la autopista? Y se terminó en la etapa del primer gobierno del kirchnerismo, y municipios que lograron muchísimos aportes. Bueno, que por ahí el aporte llegue con más facilidad frente a quien está compartiendo un proyecto político y ayuda a apuntalarlo, y bueno, tiene una cierta razonabilidad dentro de determinados márgenes. Esto no es lo profundamente nocivo. El problema es cuando ese volumen de dinero que hay para obras, salud, educación, etcétera, se va achicando de una manera dramática, como viene sucediendo ahora, que termina no habiendo para nadie. Entonces se entra en lo que yo creo que es una cuestión muy crítica, desde mi perspectiva, en funcionarios que, ocupando un determinado nivel, como un gobernador, entran en lo que es sálvese quien pueda. Entonces, porque a mí me dan algún kilómetro más de ruta, o puedo conseguir tal o cual obra, bueno, que se apruebe el presupuesto y después vemos. Total, esto dura una semana, al 8º, 10º día después de la aprobación del presupuesto estoy haciendo oposición de nuevo. Pero se van marcando determinados hitos y determinados avances que luego cuesta retroceder, y lo que debe estar claro, que no hay posibilidad que una provincia se realice en una nación que no se realiza. Es imposible que en un marco de crisis nacional las provincias no vayan a entrar en crisis, y lo estamos viendo absolutamente. Cuando firmaron el acuerdo con el... Primero, dijeron que al fondo no iban a ir nunca. Dijeron que el mercado internacional estaba abierto para Argentina. Dijeron que iban a llover capitales. Armaron un esquema tan perverso que los capitales que vienen no son para dejar los dólares, sino para llevárselos. No hay sociedad que pueda vivir, no hay familia, no hay comercio, no hay provincia, no hay nación que pueda sobrevivir, crecer, prosperar, si lo que genera como riqueza, en lugar de reinvertirlo, se lo llevan sin pagar impuestos a través de autopistas que el propio sistema bancario le genera, con liberación de regulaciones por parte del Estado. ¿Usted cree que sí. Déjame redondear. Sí. ¿Vos te crees que de Alemania, de Estados Unidos, de Italia, Francia, China, India, el país que quieras, o Rusia, podés llevarte los dólares como se los llevan de acá? Te los llevás a 5 millones, que blanqueás y tenés la plata afuera. Eso es imposible que pueda funcionar un país, una sociedad. Eso la sociedad lo va a terminar comprendiendo, porque esos dólares que se van tienen como contrapartida los dólares que entran por deuda. Porque los dólares que necesita un país para funcionar, la forma óptima de lograrlos es por la diferencia entre lo que exporta e importa. Si vos exportás más de lo que importa, te queda una diferencia de dólares. Por las inversiones que vienen, resulta que hoy importamos más de lo que exportamos, entonces no solo que no nos quedan, sino que los perdemos. Y a su vez las inversiones, en lugar de ser inversiones productivas y demás, son especulativas que vienen para llevárselos. Entonces explíquenme qué es lo que le está diciendo todo. Ya se lo dijo el mercado cuando le cortó el chorro, para expresarlo de una manera simple, y ahora se lo están diciendo los propios técnicos del fondo, que para no tener problemas con este crédito están diciendo, mire, ustedes si quieren déselo, le dicen a sus autoridades superiores, pero sepan que el sistema no va a funcionar. Es bastante arriesgado. Obviamente. Ahora, ¿usted entonces considera de que, digamos, las peores consecuencias de este ajuste que se está aplicando no se han visto todavía a nivel social? No, porque estamos en un círculo vicioso. Estamos en un círculo vicioso en el que Macri lleva 33, 34 meses de gobierno. Pongamos 33. Caída de consumo en 32. Un solo mes no hubo caída de consumo. La caída de consumo, ¿qué significa? Pérdida de fuerza de trabajo. Significa menor actividad económica. Significa menos recaudación. Menos recaudación, ¿qué significa? Más déficit. Más déficit, ¿qué significa? Nuevos recortes. Y esta lógica no tiene salida dentro de este marco de ideas, absolutamente. Bien, por eso es que se están pagando. Ahora, ¿qué hacen?
para que no se vayan los dólares, paguemos tasa del 60 al 70%. Entonces, si de repente a vos te sobra un pesito, en vez de decir comprar dólar y llevármelo a mi casa, lo dejo a plazo fijo. Pero estás contando los días de cuando se vence, porque tenés miedo que por ahí te digan, muchacho, se acabó la plata para devolverlo. Cuando nos ponemos a hablar los argentinos de diagnóstico, casi que siempre terminamos haciendo coincidencias. Lo que uno tiene que, digamos, advertir en esta situación es que la gente puede estar en desacuerdo, puede, digamos, estar sufriendo los embates del ajuste, pero no termina de visualizar qué es lo otro. Totalmente. Y cuando se habla de qué es lo otro, qué podría ser lo otro, aparece la presencia endemoniada de, por ejemplo, Cristina Fernández, una presencia en donde, digamos, si no se la vincula a cuestiones relacionadas con la corrupción, se la vincula a cuestiones relacionadas a prácticas populistas, clientelares, que fomentan, por ejemplo, que la gente no trabaje. Entonces, digo, está como muy, en ese sentido, confundida la gente en decir cuál sería la salida, y es bastante difícil verla en ese momento. Bueno, a ver, las políticas anteriores eran populistas para que la gente no trabaje, las políticas actuales no son populistas para que la gente trabaje. Conclusión, antes había pleno empleo, casi pleno empleo, ahora hay desocupación. Indudablemente que estamos, en parte yo coincido en que hay confusión, que la oposición no está mostrando el nivel que la sociedad o el país necesita. También es cierto que después de una derrota electoral, los partidos políticos necesitan un tiempo, en un marco en donde el que gobierna hace las cosas razonablemente y la oposición da su debate para ver qué es lo que pasó y se prepara para la próxima. Bueno, el que gobierna no está haciendo las cosas bien, con lo cual está generando un clima de inestabilidad permanente. Y dificulta y le suma a los errores propios de la oposición. En ese sentido, nosotros creemos que hay que convocar un fuerte a la unidad. Estamos trabajando en eso, somos conscientes, a ver, la oposición indudablemente que tiene una figura destacada que es Cristina. Se hace una encuesta en la que mejor mide. Ahora, también es cierto que la oposición todavía, ni Cristina, es síntesis. Que aquí hay que construir un espacio para que todos los que medianamente compartimos la idea podamos participar dentro de ese espacio. Nosotros decimos que la unidad detrás de reglas de juego, convoquemos a unas pasos abiertas, simultáneas, en donde sin piso, en donde participemos todos, en donde el único límite es lo que nosotros no pensamos, el neoliberalismo y Macri, y que dentro de este espacio compitamos. Que la propia sociedad, si a través del tiempo no hay dirigente que pudo constituirse en síntesis, que la propia sociedad lo defina. Mire, para lo que somos peronistas, esto no es un mensaje a todos, sino para lo que somos peronistas o afín al peronismo. Nosotros siempre decimos primero la patria. Esto significa decirle no al neoliberalismo. Absolutamente, que está haciendo muchísimo daño no solo en el país, en el mundo. Después decimos segundo el movimiento. Como peronista esto hoy significa unidad. Y por último los hombres. Si nosotros no podemos definir en función a acuerdos quiénes van a ser los que van a interpretar este proyecto, esto de por último los hombres, que lo defina la sociedad a través de una elección. Entonces, creo que este es el planteo que debemos ir construyendo, y a los que somos peronistas, a los que comulgamos con esta idea, tenemos la responsabilidad, quizás la mayor responsabilidad, de convocar y de traccionar en una etapa difícil como la que estamos viviendo y empezar a prepararnos para lo que viene. Creo que este es el desafío, lo estamos haciendo dentro de lo que es la consigna hay 2019, a través de convocando a un frente patriótico, en este espacio que fue lanzado en su momento por Jorge Capitanich, por Alberto Rodríguez Sá. Estamos convocando a todos, con Cristina adentro, no con lo que decían los compañeros, que en lugar del límite ser Macri, el límite era Cristina. No, el límite nuestro es esta política económica que ya la hemos experimentado en el pasado y que han tenido consecuencias realmente desastrosas. ¿Y el peronismo cordobés cómo tercia en esto? Digamos, ¿hay posibilidades, hay puentes? A ver,
Puentes siempre hay, siempre se habla, ojalá se pueda llegar a acuerdos. Le digo porque hace poco, justamente hará una semana atrás, se realizó un encuentro muy importante de 3 departamentos aquí en la ciudad de Belleville, en donde confluyeron, por ejemplo, ex candidatos del cristinismo, como Eduardo Castelo, con representantes del gobierno provincial, como Juan Carlos Macei, enviado explícitamente por Juan Schiaretti, y otros sectores, como por ejemplo el actual intendente de Villa María, Martín Gil, que no responde a Castelo, pero que está en el mismo espacio. Ahora, veía y advertía en ese encuentro que, por ejemplo, yo no sé si maliciosamente se proyectó un video del viejo de la Sota, de la Sota del año 2015, en donde obviamente que tenía una postura anticristinista cerrada, frente a lo que en realidad está pasando o ha estado pasando, que ha sido el de la Sota, digamos, semanas antes de su lamentable accidente, tendiendo puentes justamente con algunos sectores del cristianismo y con una, digamos, remanida reunión conocidísima con Máximo Kirchner. Entonces, en este encuentro que se hizo en Belleville, se habló mucho del de la Sota aquel, el histórico, y no el de la Sota del año 2018, insisto, yo no sé con qué objetivo, ¿no? Pero digo, evidentemente también es un peronismo que se está expresando en el caso de la provincia de Córdoba en contra de algunas de las políticas de Macri, más allá de la cuestión de los diputados que terminan aprobándole el presupuesto, digo, ¿no? Entonces, ese peronismo cordobés tiene puentes tendidos hacia el Frente Patriótico o viceversa. A ver, todas las actitudes de Unión por Córdoba, dentro del cual está el peronismo, son de acercamiento, puentes y diálogo con el gobierno nacional, donde muestran evidente afinidad. Esto, digamos, hoy la realidad es esa, y es una realidad que no es de hoy, sino que una realidad que viene de la campaña, en donde plantearon que el límite no era Macri, el límite era Scioli. El límite era Scioli. Esto hay que recordárselo. Bueno, está bien, usted me podrá decir, pero los cordobeses acompañaron, es cierto, acompañaron. Pero yo no estoy corriendo detrás de las encuestas y creo que la dirigencia que está convencida de cosas de las cuales cree que son mejores, debe tratar de persuadir, de convencer, de mostrar. Esto termina mal. Absolutamente termina mal, más allá del acompañamiento que haya tenido en Córdoba Macri, con el acompañamiento y el apoyo. Termina mal socialmente, digamos. Termina mal, digamos, como resultado. Digamos, a ver, ya está definido, los 4 años, esto lo dicen los propios economistas, se lo escuchaba ayer o anteayer a Melconian, los 4 años de Macri nos van a dejar peor que en el 2015, en términos económicos, en términos de Producto Bruto. La misma gobernadora de Buenos Aires acaba de decir hace muy pocas horas de que el año que viene va a ser muy complicado. Bueno, entonces, a ver, han apoyado un proyecto renegando de lo que nosotros pensamos, bueno, para que el objetivo final sea peor que el que ellos imaginaban y prometieron. Esta alguna consecuencia tiene que tener. Yo no cierro ninguna puerta, ni nadie está cerrando, porque tenemos que acumular para empezar a mostrar a la sociedad un proyecto distinto. Vamos a tener un país mucho más complicado que en el 2015, con una deuda. ¿Se acuerdan cuando en la campaña se nos decía, la campaña del 2015, se nos decía, pero esta es la campaña del miedo, la campaña... La realidad, la campaña del miedo se quedó corta. Si yo en aquel momento hubiera dicho, Macri, que se dijo, Macri nos lleva al Fondo Monetario, que Macri nos va a endeudar por 100 años. Y nos endeudó por 100 años. Nos han endeudado en 2 años más de lo que nos endeudó Martínez de hoy y Videla en 6. Y no estoy haciendo comparación de proceso militar con este proceso democrático. En términos económicos... En una evaluación económica. En un término de evaluación económica, nos endeudaron más en 2 años que en los otros 6. A ver, y que me explique la sociedad para qué. A ver, va a llegar un momento que el sentido común va a impactar en la sociedad, porque ¿cómo puede ser? A ver, es cierto, antes había subsidio, es cierto. Repartían Nobu, es cierto. La garrafa social, es cierto. Los medicamentos, es cierto. Nos desendeudamos, es cierto. Bueno, ahora, no tenemos todos estos beneficios.
Además dicen robaban, agréguele eso también. Resulta ser que ahora dicen, no robamos, recortamos, pagamos más combustible, pagamos más luz, no repartimos la Novus, no le damos más medicamentos, nos endeudamos más de 100.000 millones y estamos peor. A ver, que alguien razonablemente lo explique. A ver, que alguien razonablemente lo explique. Esto en algún momento va a impactar en la sociedad, porque la sociedad va a terminar advirtiéndolo. Lo va a terminar advirtiendo. Bueno, los peronistas que participaron de aquello, bueno, van a tener sus consecuencias, no tengo duda de eso. Ahora, esto no implica que no podamos ni debamos hacer el esfuerzo para estar juntos. Ahora, sin límites para adentro, sin límites. Creo que este es el desafío que nosotros tenemos, a la sociedad hay que convocarla, hay que interpelarla. Los monopolios mediáticos juegan muy fuerte en la protección y en la cobertura que le dan al gobierno. No estamos frente a un programa que solamente se muestre o se desarrolle en Argentina. Es un programa regional en donde, mire lo que ha pasado en Brasil, destituyeron una presidenta sin razón, metieron preso al mejor candidato, en Paraguay no lo dejan ir de candidato a Celaya, a Lugo, lo mismo pasa con Celaya. Bueno, hay toda una disposición internacional, fundamentalmente de Estados Unidos, en donde no quiere que haya un mecanismo de desarrollo, de decisión medianamente autónoma en la región. Esto poco a poco se va a ir poniendo en evidencia y la gente lo va a terminar viendo. Y yo no digo que debamos estar en contra de Estados Unidos. Lo que yo digo es que nosotros, como hace Macri, no nos podemos subir a un mundo que ya no existe. El mundo ese que Macri hace referencia ya no existe, porque esa apertura a la que llama Macri es la misma apertura que hoy rechaza Trump. Y hay que ver qué es lo que va a hacer Bolsonaro. Y de hecho los mismos países de la Comunidad Europea, ellos para defender su granjita y sus agricultores son los primeros proteccionistas. La Comunidad Europea y Japón subsidian la producción agropecuaria con $1.000 millones por día. No, subsidian la producción, pero además subsidian todos los servicios, bueno, las tarifas. Pero en el caso, ¿sí? $1.000 millones por día. ¿Por qué? Porque nosotros somos más competitivos que ellos. Entonces ellos pueden subsidiar para competir con nosotros y nosotros no tenemos que subsidiar para competir con ellos. Eduardo, muchísimas gracias por haberse llegado. Hay mucho para hablar, pero seguramente el transcurso de los próximos meses, y uno está advirtiendo de que ya a un año vista la campaña está empezando a tomar color, vamos a tener seguramente la oportunidad de volver a charlar. Bueno, yo muchísimas gracias, con muchísimo gusto. Muy amable por haber venido. Muchas gracias. Nosotros seguimos en Diálogo Abierto. I see trees of green, red roses too.